Bienvenidos a la sesión número 6 del curso de Lógica Clásica y Simbólica. El tema del día de hoy que vamos a abordar es sobre las falacias. Las falacias son los razonamientos, como los hombres, decía Platón, a menudo son hipócritas. Un razonamiento falaz es un razonamiento falso y porque es persuasivo, lo hace engañador y sumamente peligroso. Principalmente en el mundo que vivimos, a veces cuando argumentamos, en el mundo principalmente de la política, para poner un ejemplo. Vamos a hacer a continuación una enumeración de la clasificación de las falacias. Las falacias se dividen principalmente en dos: falacias de atinencia y falacias de ambigüedad. Las falacias de atinencia son en número de 13 y las falacias de ambigüedad son 5. En total tenemos 18 falacias que vamos a estudiar en 2 sesiones. En primer lugar, las falacias de atinencia. Número 1 está la apelación a la fuerza. Número 2, el argumento ofensivo. Número 3, argumento circunstancial. Número 4, argumento por ignorancia. Número 5, llamado a la piedad. Número 6, llamado al pueblo. Número 7, apelación a la autoridad. Número 8, accidente. Número 9, accidente inverso. Número 10, la causa falsa. Número 11, petición de principio. Número 12, la pregunta compleja. Y por último, el número 13, la conclusión inamitente. Por otro lado, tenemos también las llamadas falacias de ambigüedad, que en total suman 5 falacias, que las vamos a estudiar también, como decía anteriormente, en la sesión número 7. Está el número 1, el equívoco. Número 2, la anfibología. Número 3, el énfasis. Número 4, la composición. Y por último, el número 5, la división. Abordemos pues las falacias, en primer lugar, de atinencia, que en su totalidad son 13. La primera falacia está la apelación a la fuerza. La fuerza, dice, hace el derecho. Es decir, aquellas personas que argumentan simplemente porque tienen el poder, sea poder económico, poder político o cualquier otro poder de influencia en la sociedad. En segundo lugar tenemos el argumento ofensivo, que es un argumento dirigido contra el hombre y en particular contra su persona. O sea, no hay un argumento lógico. El ejemplo que ponemos a continuación es muy típico. Podría argumentarse, dice este ejemplo, que la filosofía de Francis Bacon no es digna de confianza, por el solo hecho de que éste fue desposeído de su cargo de canciller por deshonestidad. Es decir, aquí estamos hablando de la persona por deshonestidad, que su filosofía no vale simplemente porque se le ataca directamente a la persona porque no fue honesta. O sea, hay un ataque directo, frontal a la persona. El argumento circunstancial también es, como dicen los latinos, ad hominem, pero con una diferencia, se refiere a las circunstancias. Esta falacia se comete cuando se refiere a las circunstancias que la persona vive o a las creencias que éste tiene o ésta tiene. Ejemplo, si dado el caso se quiere atacar de una forma directa a los cazadores por sacrificar estos animales indefensos por solo diversión, ellos podrían replicar a las personas que comen carne o que comemos carne: ¿por qué se alimenta usted de carne de ganado inocente? Como ven ustedes, este argumento es circunstancial porque toca más que todo para defender un interés, el seguir cazando animales inocentes en el monte. Eso es lo que hace pues este argumento un argumento falso, falaz. En cuarto lugar tenemos el argumento por la ignorancia. Se dice que un juicio es verdadero simplemente porque no se ha demostrado su falsedad o lo contrario. El ejemplo que ponemos a continuación es de una secretaria. Dice así: no hay ninguna prueba de que la secretaria haya filtrado las noticias a los periódicos, de modo que ella no puede haberlo hecho. ¿Qué significa eso? Que no se ha demostrado que ella sea pues la que no hizo eso, y como no se ha demostrado, es sospechosa. Entonces esto también hace pues que sea un argumento por ignorancia. Se desconocen las causas y como no se ha demostrado lo contrario, la hace la primera sospechosa. El llamado a la piedad es un argumento falaz más fácil de identificar. Esta falacia se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión.
El ejemplo que vamos a continuación a poner es de un abogado cuando defiende a un criminal. Dice: apelo a vosotros, señores jueces del jurado, a que comprendáis a este pobre hombre que se ha desviado de la vida honrada porque ha tenido malas influencias desde su niñez, y ustedes deben de comprenderlo. Como ven, aquí está despertando la misericordia, la piedad de los jueces para que el veredicto sea a favor de él y no en contra, y no lo condene. El llamado al pueblo, que es el número 6, este tipo de falacia se comete cuando se hace un llamado emocional al pueblo con el fin de ganar su asentimiento. Este es típico de los políticos, de los llamados demagogos, o sea, que simple y sencillamente quieren buscar el asentimiento de los demás para que afianzar o confirmar o, digamos, consensuar mis propios argumentos. Entonces le llamamos al pueblo para que el pueblo esté a favor de nosotros. Como decía anteriormente, esta falacia la cometen principalmente los políticos que quieren que el pueblo asienta a sus conclusiones y a sus verdades que están, digamos, predicando en sus mítines. El número 7 tenemos la apelación a la autoridad. Esta falacia se comete cuando se toma el sentimiento de respeto que tiene la gente por las personas famosas, para ganar asentimiento para una conclusión o un interés determinado. El ejemplo: pero ¿puede usted dudar de que el aire tenga peso cuando tiene el claro testimonio de Aristóteles, quien afirma que todos los elementos tienen peso, inclusive el aire, con la sola excepción del fuego? Como ven ustedes, aquí hemos apelado una verdad científica a un gran filósofo con una gran autoridad, y por supuesto que la autoridad apaña el argumento falaz, es decir, apaña en el sentido que ayuda a consentir simplemente porque nos fijamos que fue dicho por Aristóteles y no por una verdad científica. Tenemos en octavo lugar el argumento por accidente. Esta falacia consiste en aplicar una regla general a un caso particular. Lo que es verdad en general no siempre lo es en particular. El ejemplo que ponemos a continuación es muy sencillo y bien gracioso. Lo que compramos ayer lo comemos hoy. Ayer compramos carne cruda, por lo tanto hoy comemos carne cruda. Es decir, no podemos aplicar lo que hicimos ayer como consecuencia de lo que vamos a hacer hoy. Es decir, aquí vemos un argumento por accidente. Un caso particular lo aplicamos a un caso universal, como es que vamos a comer todos carne cruda. El accidente inverso se llama también generalización apresurada. Es el contrario de la falacia de accidente. Ejemplo: al considerar el efecto del alcohol y del cigarrillo como algo dañino a los que abusan de ellos, concluimos que estos deben ser prohibidos por la ley. Fíjense bien dónde está el argumento falaz aquí. Es decir, el alcohol, por ejemplo, en pocos digamos, cantidades no hace daño, pero los que abusan sí hace daño, pero eso no es la razón para hacer que se apruebe una ley prohibiendo el alcohol, la ley seca que se llama, y por eso que esto se llama por un argumento de accidente inverso. En décimo lugar tenemos la causa falsa. Esta falacia se comete cuando atribuimos a un efecto una causa que supuestamente la produjo. El ejemplo, muy típico: mucha gente cree que ciertos remedios curan determinadas enfermedades apoyados solamente sobre la base de que en una ocasión el señor Pérez se curó de algunas dolencias cuando éste tomó un determinado medicamento. Esta falacia se comete muy a menudo en la vida ordinaria de todos, porque a esa persona un determinado medicamento le curó una determinada dolencia, eso lo aplicamos a todo el mundo y no puede ser. Este argumento es falaz y no científico. Por eso que es necesario acudir a los médicos para que ellos sean los que den el diagnóstico y nos den pues la receta apropiada a nuestras enfermedades. La número 11 es la petición de principio o falacia circular. Se comete petición de principio cuando se toma la premisa del razonamiento silogístico como la misma conclusión que se pretende probar. Vamos a poner un ejemplo que ustedes lo van a captar inmediatamente. Lo circular, que es el argumento falaz. Nuestro equipo es el mejor del torneo porque tiene los mejores jugadores y el mejor entrenador. Sabemos que tiene los mejores jugadores y el mejor entrenador porque jugará en el torneo y ganará el torneo porque merece ganarlo. Por supuesto, merece ganarlo porque es el mejor equipo del torneo. Imagínense ustedes la conclusión, es lo que establecimos en la primera premisa, que es el mejor equipo del torneo. Entonces aquí hay un argumento circular, se vuelve a repetir lo que se establece en las premisas.
En 12º lugar tenemos la pregunta compleja. Ojo con esta pregunta que es muy peligrosa y hemos puesto primero los ejemplos. Fíjense bien, ¿ha abandonado usted sus malos hábitos? ¿Ha dejado de pegarle usted a su mujer? Si nosotros contestamos sí o no, inmediatamente nos implicamos en la pregunta y caemos en la trampa. Este tipo de falacias dan a suponer que la respuesta que se persigue ya está implícita en la pregunta, o bien se busca información de que antes se carecía. Es decir, si a mí me pregunta, ¿ha dejado usted sus malos hábitos? Y digo sí, quiere decir que teníamos malos hábitos. Y si yo digo no, quiere decir que todavía los tengo. O sea, he dado una información que yo no la he querido dar, pero que la persona que me ha hecho la pregunta la ha sacado. Por eso es que es muy peligroso y hay que contestar siempre con otra pregunta. Por último, tenemos la conclusión inatinente. Esta falacia se comete cuando un determinado razonamiento que se supone estar dirigido a establecer una conclusión particular es usado para probar otra conclusión diferente. Es como una especie de cachinflín que sale por otro lado. El ejemplo que ponemos a continuación. En la asamblea se está por aprobar una ley a favor de la vivienda y un diputado sale con un discurso que habla sobre el derecho a tener viviendas decentes. Es decir, aunque hay algo parecido, nada tiene que ver la vivienda decente y el derecho a tener con esta ley que se quiere aprobar en la asamblea para decretar pues las viviendas. O sea, estamos hablando pues de que la conclusión se disparó por otro lado. Pues bien, las asignaciones que vamos a hacer en la sesión número 6 son las siguientes. El texto es el mismo, lógica elemental, y vamos a asignar de la página 91 a la página 97, y son exactamente 40 ejercicios. Ustedes van a usar estas 13 falacias para identificar qué falacia se comete en cada uno de estos ejercicios. Hasta aquí pues la sesión número 6. Muchas gracias.